Hoy recapitularemos la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía que concluyó con un triunfo de Ethan Hayter sobre Miguel Ángel López en un duelo táctico interesante, ¿no? En una carrera que en su última versión tuvo un cartel interesante, ¿no? Con Greipel, Cavendish, un equipo Movistar que se presentaba con una clara aspiración de ganar la clasificación general a través de su entonces estelar refuerzo, Miguel Ángel López, rodeado de un grupo joven pero que podía hacer cosas interesantes, al igual que Lineos, que tenía ahí como basas a Ethan Hayter y Carlos Rodríguez. Pero antes de ir con la etapa en cuestión, creo que es importante repasar lo que había sucedido en la jornada anterior, ya que ahí se denotaban los primeros detalles de esa contienda táctica entre Ineos y Movistar. Se tenía pues una fracción quebrada, 151 kilómetros entre Cala de Mijas y Sahara de la Sierra, con ese recorrido que era favorable para esos corredores explosivos, entre ellos Ethan Hayter, que en principio partía como el máximo favorito para imponerse. Una fuga sencilla que se producía a tres corredores, Oliveira, Sprengers y Soto, con algo repetitivo que sucedería en esta carrera, que eran las caídas en esas escapadas, en estos casos para Oliveira. Movistar se encargaba de ejercer ese control sobre el pelotón, pensando en las opciones de Gonzalo Serrano y también en aras de proteger a Miguel Ángel López. Pero sobre esa recta final se iban a empezar a producir algunas situaciones con corredores que se querían anticipar a ese sprint, ya que no tenían la suficiente punta de velocidad como para poder imponerse en un embalaje masivo. Y curiosamente, en esa situación que podía de pronto descontrolar un poco el libreto de la carrera, se mezclaron mucho pues los intereses, y algunos otros equipos que también necesitaban que se llegara a un embalaje ayudaron a cerrar esos huecos y que así no se produjera ningún tipo de sorpresa. Y aquí es donde se desequilibra la balanza a favor de Movistar, que está controlando con uno de sus gregarios. Tiene a Serrano en segunda posición, ¿no? Imprimiendo un ritmo fuerte, evitando que otros pasen al frente, recordando un poco lo que había sucedido en el Dauphiné, cuando López se puso a controlar en favor de Valverde, quien acabó ganando esa etapa. Y los indios están muy despistados porque Dunbar es el mejor ubicado, pero Dunbar no es la base para ganar, y Hayter, que es el indicado, fíjense que ya está varios puestos por detrás, lo cual le otorga una ventaja posicional importante a Serrano y va a hacer que al británico se le dificulte mucho más poder remontar todas esas casillas en las que quedó rezagado. Entonces ya con esa ventaja y con incluso Dunbar abriéndose en esos últimos metros, es cuestión de que Serrano resuelva a través de su punta de velocidad, de los vatios, y en eso pues era el mejor porque tampoco tenía rivales de mayor calibre en esta carrera y era muy fácil marcar la diferencia en ese aspecto, ¿no? Y por eso se ve un sprint muy bien hecho, donde en ningún momento ni el venezolano Ular ni Darel Impey tienen opciones ahí de remontar, y Hayter, que había logrado pues escalar hasta la cuarta casilla, pues al final tampoco tiene la fuerza suficiente para imponerse por todo ese gasto que le supuso remontar esas posiciones que había perdido, y así las cosas. Serrano se imponía en esta primera etapa y le daba ese liderato ya en carrera al Movistar. Y mientras vemos la clasificación del primer día, ya por fin podemos pasar a la etapa central de este video, la segunda de esta Vuelta a Andalucía 2021, que tenía esos 184 kilómetros con destino en Alcalá la Real, con ese muro adoquinado que ya iba a pactar diferencias en la clasificación general y que iba a presentar nuevamente esa batalla entre el Movistar y el Ineos. Movistar tenía esa situación interesante en mi concepto porque tenía la líder de la carrera, pero ese líder no era su base para ganar la clasificación general, sino que el otro, Miguel Ángel López, no, todavía estaba a unos escasos segundos de poder asaltar ese liderato. Entonces ya era cuestión de priorizar objetivos, de ver si defendían ese liderato con Serrano o si lo iban a buscar definitivamente con López. Y el inicio de carrera pues iba a presentar un contexto similar al del día anterior, una fuga en principio fácil de controlar con 5 hombres: Timo Rosen, el corredor Álvaro Cuadros, también estaba Rui Oliveira, Antonio Jesús Soto y Tobias Bayer, ¿no? Con la repetición de esa caída que prácticamente iba a eliminar a la mitad de la fuga y obviamente iba a facilitar muchísimo más esa labor de control que le correspondía ya obligatoriamente al Movistar por tener al líder de la carrera. Y es curioso porque aunque el Movistar ahí en ese momento pues parecía tenerlo todo bajo control, estar sin ningún tipo de problema, poco a poco la debilidad de su bloque pues los iba a dejar bastante expuestos a las tácticas agresivas que pudieran usar algunos otros rivales, porque fíjense, 27 kilómetros, otros equipos empiezan a pasar al frente para llevar otra velocidad, ir mucho más rápido, y ahí cuando ya empezamos a tocar las primeras rampas, ¿no? Serias de esta etapa, pues básicamente van a quedar aislados tanto López como Serrano.
Entonces, lo que se empieza a producir desde aquí, se captura la fuga y empiezan los ataques de otros corredores y es Miguel Ángel López, quien en teoría es el jefe de filas de Movistar, el que empieza a cerrar esos huecos haciendo prácticamente una labor de gregario para Gonzalo Serrano. Y acá el tema es que todavía quedaba un grupo demasiado grande que no había sido debidamente seleccionado y eso ponía un poco contra la espada y la pared al equipo español, que tenía que buscar una salida para este problema. Y la salida por la que optan es mandar a López al ataque, no tanto con el propósito de que vaya y busque el triunfo de etapa, sino pensando más bien en crear un grupo importante en la parte de adelante que de alguna u otra forma haga que la responsabilidad no recaiga totalmente en Movistar y que sean otros corredores los que tomen la iniciativa para que esa salida pues pueda salir fructífera, ¿no? Entonces Serrano decide quedarse ahí a la espera, Rodríguez responde como hombre de Lineos y van respondiendo poco a poco otros corredores, por ejemplo Zakarin, corredores del Bike Exchange, también del Ken Pharma, ¿no? Y entonces eso ahí nos deja una situación en la que pues básicamente el control adelante queda en manos de todos los corredores menos López y atrás va a empezar un poco el desespero de Serrano porque pues él de alguna u otra forma ve que hay otros ciclistas que se le están marchando, que puede perder su liderato y él en primera persona escoge el empezar a realizar estos ataques, el empezar él a tomar esas riendas de ese grupo con el fin de evitar que se marche mucho por delante. Y aquí los dos quedaban expuestos ya que de un lado López dependía netamente de lo que hicieran o la cooperación que quisieran tener ahí sus compañeros de aventura y el otro lado Serrano dependía, o sea, ya era el único que iba a tirar de ese grupo, por lo tanto iba a quemar el resto de sus fuerzas y básicamente entregaba cualquier opción que tuviera de retener ese liderato. Entonces ya todo pasaba a ser dependiente de la cohesión que existiera en este grupo de adelante y el resultado pues sería que no la iba a ver porque Tom Scullin se sentía bastante fuerte y él quería desentenderse totalmente de esa dinámica de los relevos y él mismo marcharse en solitario para buscar sus propias opciones de triunfo de etapa, ¿no? Además que obviamente mucho mejor poder hacerlo en solitario sin algún rival que esté incomodando todo el tiempo. Entonces empezó ahí ya a intentarlo desde falta de 10 kilómetros de meta. Aparentemente ni López ni ninguno de los otros atacantes querían saber de esos movimientos de Scullins, por lo tanto se le iba a facilitar mucho más poder irse en solitario y empezar ahí a cumplir esa premisa, básicamente quedando entonces él en cabeza de carrera con unos metros de ventaja sobre ese grupo de López y con la incógnita también de lo que pudiera acontecer con los alcances de Serrano en ese otro gran pelotón en el que también marchaba Ethan Hayter. Y ahí empezamos entonces con otro contexto en el que ya parecía que a lo mejor Scullins podía sentenciar el triunfo porque tampoco es que se entendieran mucho en ninguno de los dos grupos, pero la situación iba a cambiar drásticamente porque incluso Scullins entra él siendo cabeza de carrera en el adoquinado mientras Serrano ya logra enlazar con el grupo de su propio compañero, pero entonces es ahí donde va a empezar a marcar la diferencia la fuerza de Ethan Hayter, que una vez llega a ese terreno de piedras y él mismo, ahí como pueden ver, empieza a remontar. Remonta, pasa al grupo de Serrano, pasa al grupo de Miguel Ángel López, alcanza a Scullins y él ahora mismo se establece como cabeza de carrera y en ese punto donde pues ya todos los corredores han hecho un desgaste importante y donde no tuvieron quizás ese mismo ahorro que sí tuvo Hayter, que se le facilitó todo el tiempo ir a rueda de Serrano, pues al final ahí se nota mucho esa diferencia de ahorro y al final va a ser el británico el que pueda concretar de mejor manera ese triunfo de etapa. Y en ese punto la misión para Hayter era intentar cosechar la mayor diferencia posible pensando en la clasificación general para la cual también era un serio candidato. Eso sí sin visualizar una gran suma de segundos ya que no quedaba mucho terreno y el otro lado López mal no es que fuera. De hecho estaba limitando muy bien esa pérdida de segundos y tenía pues unas buenas piernas como para toda la situación a la que se había enfrentado y en la que había quedado bastante expuesto a los esfuerzos en solitario, ¿no? Ahí ya iba entrando poco a poco Hayter a meta, por cierto en un marco visual espectacular, eso hay que destacarlo y pues ya era simplemente cuestión ahí de poder concretar ese triunfo, ¿no? Siempre con López ahí que tenía al menos esa referencia visual sobre el corredor británico, unas rampas muy exigentes, incluso ya ven como a Hayter le estaba ahí costando que no podía encontrar la cadencia ideal, pero eso tampoco le iba a privar de poder ganar, incluso intenta chocar la 5 con el aficionado que tenía al lado y López acaba llevándose a Briston a rueda, ¿no? Intentando llegar lo más rápido posible a meta para poder concluir en esa segunda casilla y no perder tanto tiempo con Hayter para así tener
en el próximo día la oportunidad de poder desbancarlo. Y ahí iban llegando más corredores, Rodríguez, uno del Caja Rural. Y en sí, bueno, un triunfo sorprendente si se quiere por la manera en la que lo gestó Hater, pero también basado en esa inteligencia que tuvo para no desesperarse al momento de quedar ahí en ese grupo con Serrano y escoger el momento ideal también para realizar su ataque y poder marcar esa diferencia con la fuerza y poder superar a todos los corredores que en ese momento estaban por delante suyo. Así que bien gestado, bien trabajado, la verdad. Igual López también, pese a las estrategias que utilizó su equipo, se pudo defender. Y esto iba a ser la antesala a una tercera etapa que claramente iba a presentar un escenario totalmente al revés, donde Movistar estaría genial desde el punto de vista táctico y donde aleccionarían desde ese punto de vista al conjunto británico.